¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a estos tutoriales que están destinados a los alumnos de segundo año del nivel secundario para poder ir de alguna manera que les sirva de material de apoyo adicional a las explicaciones que se realicen en horas de clase para que puedan entender muchísimo más las distintas temáticas que se van a tratar durante el periodo lectivo presente. Ahora, en el caso de ustedes, acá estamos con el tutorial número 1, en donde se va a presentar como temática a los sustantivos. Es imperioso que estudien y entiendan y ejerciten los distintos tipos de clases de palabras para poder de ahí en más tener una impresión semántica y morfológica de las palabras para después poder abordarlos de manera sintáctico en el momento de analizar una oración, ¿no? Que es imprescindible saber primero la semántica y la morfología. Bueno, vamos a empezar con los sustantivos. Ahora, las clases que palabras que representan objetos es la de los sustantivos. De ahí la importancia que tienen para la gramática. Ahora, sin embargo, los sustantivos no se limitan simplemente a referirse a objetos, ya que también pueden representar personas, eventos, propiedades, relaciones o fenómenos. Ahora, las características semánticas común a los sustantivos es que conciben lo que nombran como entidades. Ahora, la clasificación de los sustantivos se clasifica en dos grandes fracciones, ¿no? Por un lado tenemos los sustantivos propios y por otro lado tenemos los sustantivos comunes. Pero hay que explicarlo cada uno desde donde corresponde para poder entenderlos. Vamos a empezar con los sustantivos comunes. Los sustantivos comunes. Los sustantivos comunes se dividen en tres grandes campos en este caso. Vamos a ponerlo así, ¿les parece? Para que sea mucho más prolijo. En tres grandes campos. Tenemos por un lado los sustantivos individuales y también los sustantivos colectivos. Dentro de los sustantivos individuales son los que designan entidades que se conciben como únicas. Como por ejemplo, aquí vamos a colocar los ejemplos, caballo, pez. Mientras que los sustantivos colectivos son los que designan grupo de entidades, pero los nombran por unidad. Como por ejemplo, si estamos hablando de caballos individualmente, colectivamente vamos a decir tropilla, porque es el conjunto de entidad. Si hablamos de peces individualmente, colectivamente vamos a decir que es un cardumen. Muy bien, eso es dentro de los individuales y colectivos. Pero también tenemos la clasificación de concretos y abstractos. Dentro de lo que se conoce como sustantivo concreto, designan a objetos materiales, típicamente perceptibles por nuestros sentidos, como por ejemplo, acá vamos a colocar el ejemplo, sábana, colchón, ¿me entienden? Es decir, que los podemos percibir con nuestros sentidos a este tipo de sustantivos comunes. Ahora, los abstractos tienen una división un poquitito más amplia, ya que los abstractos se refieren a entidades de índole que pueden ser inmateriales, acá lo vamos a hacer con una flecha, inmateriales, como también pueden ser, aparte de inmateriales, pueden ser eventos, como así también pueden ser propiedades o también en su defecto pueden derivar de adjetivos o de verbos. Vamos a tratar de poner un ejemplo de cada uno para poder entenderlo. Los sustantivos abstractos, que son inmateriales, por ejemplo, puede ser la mentira. ¿Sí? La mentira que me propiciaste es imberbe. La palabra mentira es un sustantivo común, abstracto, inmaterial.
Vamos a ver uno que tenga que ver con eventos. Por ejemplo, es un suceso, un evento. Por ejemplo, un accidente. Un accidente es un evento. El que tiene que ver con las propiedades puede ser, por ejemplo, la madurez de una persona. La madurez de una persona. Y los que derivan de adjetivos y de verbos, por ejemplo, de adjetivo, belleza, que viene del adjetivo bello. Y, por ejemplo, con respecto a el verbo, puede ser de estudio, que viene de estudiar. Es decir, que son sustantivos que derivan de verbos, sustantivo que deriva de un adjetivo. Esos son los abstractos. Y por último, dentro de estas tres fracciones que hablamos de los sustantivos comunes, encontramos los contables y también los incontables. Dentro de lo que son los contables son, como muy bien la palabra lo dice, los que se pueden contar. Un libro, 2 libros, 3 libros, primer grado, segundo grado, tercer grado. Los segundos, es decir, los incontables, designan sustancias. Si bien a veces se pueden cuantificar, pero no se los puede contar. Es decir, los contables se pueden contar, mientras que los incontables no. Dentro de los contables tenemos, por ejemplo, libro, mesa, un libro, 2 libros, 3 libros, una mesa, 2 mesas, 3 mesas. Pero en los incontables tenemos, por ejemplo, arena. Yo no puedo decir una arena, 2 arenas, 3 arenas. No. ¿Me entienden? Entonces, a veces se pueden cuantificar. Si yo digo 1 gramo de arena, 1 kilo de arena, pero no puedo decir una arena, 2 arenas, 3 arenas. ¿Me entienden lo que estoy explicando? Bueno, ahí tenemos los comunes. Ahora, vamos a los propios. Vamos a borrar un poquito como para poder liberar espacio, así ustedes pueden entender mucho mejor. Vamos con los propios. Los sustantivos propios tienen también su división, porque se dividen en 3 los sustantivos propios, al igual que los comunes. Vamos con los propios. Los propios tenemos, por un lado, los antropónimos. Por otro lado, los patronímicos. Y por último, los topónimos. Muy bien. Antropónimos, patronímicos y topónimos. Vamos con los antropónimos. Los antropónimos, ¿sí?, son aquellos que hacen referencia a nombres propios de personas. Como por ejemplo, Matilde, Juan, Esteban. Mientras que los patronímicos son aquellos apellidos que derivan de nombres del padre. Como por ejemplo, si decimos Martín, deriva de Martínez. Si digo Rodrigo, deriva de Rodríguez. Y así sucesivamente. Y por último tenemos los topónimos. Los topónimos son nombres propios de lugares geográficos, como por ejemplo Argentina, como por ejemplo Pilcomayo, y así América, Atlántico, ¿me entienden? Ahora, es importante saber que los sustantivos propios siempre son aquellos tipos de palabras que empiezan con mayúscula, ¿me entienden? Entonces es una pista, ¿no?, de que los sustantivos propios siempre, pero siempre empiezan, se los escriben con mayúscula. Tenemos la clasificación de antropónimos, patronímicos y topónimos. Ahora vamos ya que hemos visto ya los sustantivos propios y los sustantivos comunes con su respectiva clasificación semántica, vamos a ir a la morfología de los sustantivos también para poder entenderlo. Dentro de la morfología de los sustantivos tenemos el género y el número, ¿me entienden? Ahora, dentro del género y el número, los sustantivos determinan los mismos, es decir, género y número, de los adjetivos y de los artículos a los cuales están modificando.
La mayoría de los sustantivos pertenecen al género femenino o masculino arbitrariamente. Como por ejemplo, si yo digo mesa o si digo reloj. La mesa, ¿ven? ¿Se dan cuenta? El artículo ya está determinando arbitrariamente que es de género femenino. Pero si yo digo el reloj, también arbitrariamente me está determinando que el género es masculino. Ahora, también tenemos dentro de la morfología, tenemos a los sustantivos ambiguos. Los sustantivos ambiguos son los que varían en femenino y masculino sin cambiar el significado. Cuando yo digo, por ejemplo, mar, porque yo puedo decir la mar o puedo decir el mar. ¿Me entienden? Como también, por ejemplo, si yo digo lente, yo puedo decir la lente o puedo decir el lente. ¿Me entienden? Es decir, que varía su género, pero no cambia su significado. A esto se lo llaman sustantivos ambiguos. ¿Me entienden? Sustantivos ambiguos. Y también tenemos, por ejemplo, otros distintos tipos de sustantivos en donde la variación del género se correlaciona con la distinción en el sexo del referente. Entre ellos se encuentran tres grupos. Y vamos a explicarlo aquí en los tres grupos. Tenemos los de género común. Tenemos los de los heterónimos. Y por último, tenemos los flexionados. Los de género común es en donde el masculino y el femenino comparten la misma forma, como por ejemplo, el o la artista. ¿Se dan cuenta? El sustantivo comparte, es decir, no se modifica, lo que modifica es el artículo y es el que va a determinar el género. Los heterónimos son aquellos que el masculino y el femenino del mismo sustantivo presentan diferentes raíces, como por ejemplo yegua, caballo. ¿Se dan cuenta? Yegua, caballo. ¿Sí? Yegua, caballo. Y por último los flexionados. Los flexionados que la diferencia entre el masculino y el femenino se marca mediante la flexión. Por ejemplo, hijo, o yo puedo decir hija. Soltero, soltera, casado, casada y así sucesivamente. Muy bien, chicos, ya hemos visto lo que es la semántica del sustantivo con su clasificación, en donde los clasificamos como comunes y como propios. Y así también la morfología que habla del género y del número, ¿no? Así que bueno, y con respecto al número, ¿es singular o plural? El singular es por defecto de los sustantivos, ¿no? Mientras que el plural se marca con una S o ES al final. Como por ejemplo pájaro, pájaros. Esquí, esquíes. Así que bueno, espero que les haya servido, chicos. Nos vamos a encontrar en el tutorial número 2, en donde seguramente seguiremos desarrollando los temas de la cartilla que se les presenta en el año. Hasta luego.